En punto de la mañana de este jueves 6 de marzo del año 2025. Esto es En Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 6 de marzo, es el día de San Julián de Toledo, San Olegario y San Victorino de Nicomedia. Felicitaciones a los Juliana también, Juliana, qué mala eres, según cantaba Cuco Baloy, Olegario, Olegaria y Victorino y Victorinas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos el cuarto creciente. El cuarto creciente, nos dicen aquí, Leo, es el tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y esto con la luna en Géminis, que es luna de comunicación, luna para difundir ideas, luna extraordinaria para todo aquel que quiera mandarle mensajes al colectivo. Es una luna propicia para vendedores, publicistas, anunciantes, pastores, líderes religiosos, políticos, en fin. Es la luna para comunicarse, excelente para mandar correspondencia y recibirla también. El 6 de marzo de 1475 nació Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, el gran artista del Renacimiento italiano. Fue pintor, escultor, arquitecto, poeta, el Renacimiento en sí. Y hizo su carrera enfrentándose a su mayor rival, Leonardo da Vinci. El 6 de marzo de 1899, la empresa alemana Bayer registra la aspirina como marca y patente. El 6 de marzo de 1902, señores madridistas, se funda el Real Madrid. Tal día como hoy, en 1927, en Aracataca nació Gabriel García Márquez, el gran narrador colombiano, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, que según dictamen del jurado sueco, fue por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Falleció el 17 de abril del 2014 a los 87 años. Hoy está cumpliendo 53 años el gran Shaquille O'Neal. Tres campeonatos consecutivos de la NBA con Los Ángeles Lakers. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Madrid con Tamara Subhum, abogada, defensora de derechos humanos y directora del Instituto Casla. Han tenido acceso a un documento extraordinario. En fin, ellos redactaron un informe sobre un documento que obtuvieron sobre cómo se han sistematizado las torturas en Venezuela. También luego conversaremos aquí en Miami con el politólogo Julio Schilling. Con él vamos a hablar de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó la solicitud de Trump de bloquear la liberación de más de $1.500 millones en fondos para USAID y organizaciones afines sin fines de lucro. Aquí en Miami también vamos a conversar con el economista Alberto Bernal. ¿Qué podemos esperar en la economía con todos estos temas de los aranceles? El termómetro Walmart nos dice que nos viene un año de desaceleración e inestabilidad económicas. El foro de hoy, la importancia de buscar el propósito de tu vida en la vejez. Sobre eso vamos a conversar con el destacado psiquiatra Manuel Ortega Sánchez. Luego vamos a conversar con el profesor David Smilde. Él es el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane. Él está, por supuesto, en Nueva Orleans. Con él vamos a abordar
los cambios que se están planteando en el mundo, ¿verdad? Luego de este giro de 180 grados impuesto por Donald Trump en sus relaciones con los demás países, y cómo entra Venezuela en ese tablero. ¿Qué carambolas vía Washington, Moscú, Caracas pueden afectar a la dinámica de la dictadura venezolana? En Londres vamos a conversar con el doctor Mariano de Alba, internacionalista y politólogo, y con él vamos a tocar los diversos escenarios que se están dando en Venezuela a propósito de la licencia 41, una vez que es eliminada, qué puede hacer el gobierno de Maduro y qué puede hacer la oposición al respecto. Ese es el programa que te hemos preparado en el día de hoy. A las 9:05 vamos entonces con nuestro editorial de este jueves 6 de marzo. CPOD, Coordinación de Protección del Orden Democrático. Esas son las siglas que identifican a un cuerpo del SEBIN. Según el SEBIN, es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el órgano represivo de la dictadura de Nicolás Maduro. Según el informe del Instituto Casla, el SEBIN tiene en una zona de Caracas, Santa Mónica, lo que llaman la zona cero. ¿Y qué es la zona cero? Es una casa, un centro, donde entrenan a los esbirros, a los torturadores. Según he leído acá, esta es una casa donde les entrenan para cómo seguir a las personas de interés para el régimen. Además de esto, tienen cómo van a detener a alguien, cómo le van a torturar. Esta unidad en su conjunto y su funcionamiento solo fue conocida los primeros años por quienes han fungido como los jefes. Era completamente clandestina esta estructura. ¿Y saben quiénes conocían aparte de los jefes de la oficina esta? El presidente de la República y la vicepresidenta de la República. De manera tal de que cualquier acción de tortura tiene órdenes directas desde lo más alto del poder. El Instituto Casla obtuvo la guía que entregan en la Escuela de Estudios de Inteligencia del SEBIN, que lleva por nombre Guía de Instrucción Básica en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial para aspirantes a detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y que es utilizada como manual de enseñanza de las técnicas a utilizar para controlar a las personas que detienen, que muestra claramente métodos de torturas que los alumnos aprenden de la manera más natural por su formación policial, pero que son en realidad distintos grados de mecanismos de sometimiento al dolor para ser utilizados a los fines que necesiten, ya que se trata de un organismo de inteligencia reconocido por su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La tortura en Venezuela es sistemática, obedece a planes y a manejos, conceptos perfectamente definidos. Y los instructores, lo que usted sospechaba, los instructores son todos cubanos. Así estamos. Así estamos. Funciona todo fríamente calculado. Hacemos una pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes del día de hoy. A las 9:12 vamos con las noticias más importantes de este jueves 6 de marzo. El presidente Donald Trump decidió que las importaciones del sector automotor procedentes de México y Canadá quedarán eximidas durante al menos un mes de los aranceles del 25% activados contra ambos países, con perspectivas de que hoy hable telefónicamente con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Entre tanto, Trump decidió eximir a fabricantes de vehículos y autopartes de los aranceles
tras tratar con los líderes de los tres grandes productores estadounidenses del sector, Ford, Stellantis y General Motors, y habló a su vez por teléfono con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, al que le dijo que no retiraría por el momento los aranceles contra su país, porque Ottawa no estaba haciendo lo suficiente contra el tráfico de fentanilo. La embajada china en Estados Unidos, en publicación en X, indicó ayer que si Estados Unidos quiere una guerra, ya sea arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Esto como reacción a los aranceles del 20% impuestos por el presidente Trump a China, que entraron en vigor en el día de ayer. En respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó ayer mismo que Estados Unidos está preparado para una posible guerra con China. Le cito: estamos preparados. Los que anhelan la paz se preparan para la guerra. Por eso estamos reconstruyendo nuestro ejército. Cita textual. Eso lo dijo en una entrevista en el programa Fox and Friends de la cadena Fox News. No obstante, indicó que el presidente Trump tiene una buena relación con el presidente chino Xi Jinping y afirmó que Estados Unidos no busca una guerra, pero que su trabajo como secretario de Defensa es asegurarse de que estamos preparados. La Corte Suprema dictaminó ayer que la administración Trump debe liberar aproximadamente $2,000 millones en fondos para asistencia al desarrollo en el extranjero, rechazando así una solicitud de la Casa Blanca de suspender el fallo de un tribunal inferior en una decisión no firmada, votada 5-4. La decisión, resumida en un solo párrafo, es la más importante de la Corte que afecta a las medidas de la nueva administración Trump. Los fondos representan una pequeña parte del presupuesto anual de aproximadamente $40,000 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y se relacionan con el trabajo ya realizado antes del 13 de febrero. El fallo no afecta a una congelación mayor de la agencia, que ha sido efectivamente cerrada e incorporada al Departamento de Estado. El presidente Donald Trump tiene previsto emitir una orden ejecutiva para ordenar a su recién confirmada secretaria de Educación, la señora Linda McMahon, que trabaje para cerrar el departamento que ahora dirige. Eso lo dijeron dos personas familiarizadas con la situación. Un borrador de la orden ejecutiva que circuló ayer reconoce que el presidente no tiene el poder de cerrar el Departamento de Educación. Se necesitaría una ley del Congreso y 60 votos afirmativos, sí, en el Senado, lo que es poco probable dado que los republicanos tienen solo 53 escaños. En cambio, el borrador le pide a la secretaria de Educación que tome todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del departamento en la máxima medida apropiada y permitida por la ley, cita textual. Los funcionarios, incluida la señora McMahon, han sugerido que eso podría incluir tratar de trasladar algunas de las funciones de la agencia a otras partes del gobierno, aunque eso también enfrentaría obstáculos legales, porque los principales programas de la agencia están asignados por ley al Departamento de Educación. Los republicanos de la Cámara de Representantes están impulsando una medida provisional para mantener el financiamiento del gobierno hasta septiembre, a menos de 10 días para evitar un cierre. Aunque Mike Johnson cuenta con el respaldo del presidente Trump, habrá que esperar si puede lograr que la medida sea aprobada en la Cámara con una mayoría republicana muy estrecha, que requeriría el respaldo de al menos 7 demócratas para ser aprobada en la Cámara Alta. El Senado, liderado por los republicanos, votó ayer para confirmar a Todd Blanche como fiscal general adjunto, colocando al ex abogado de defensa penal de Donald Trump en un puesto clave en el Departamento de Justicia, en un momento de agitación en la agencia. El señor Blanche, quien hace apenas unos meses defendía a Trump contra las acusaciones presentadas por el mismo departamento, será el segundo al mando bajo la fiscal general Pam Bondi, otra aliada cercana al presidente Trump. Esto fue confirmado en una votación de 52-46. Blanche está entrando en medio de la agitación por los despidos, renuncias y transferencias forzadas de funcionarios de carrera en el esfuerzo de la administración Trump
para purgar a la agencia de empleados vistos como desleales a la agenda del presidente. Durante su audiencia de confirmación, Blanche dijo que el Departamento de Justicia del presidente Trump trabajará para restaurar, cito, la fe del pueblo estadounidense en nuestro sistema de justicia, después de lo que él describió como la guerra legal partidista dirigida contra el presidente. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo ayer que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente miente. Le cito: el canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que en nuestras conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, ni ningún otro funcionario se haya siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como nación. Cita textual en un mensaje en la red X. En Venezuela, el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó el informe correspondiente al mes de febrero, donde la inflación se ubicó en 12,8%, casi 5% más que en enero. Asimismo, el bolívar continuó su caída frente al dólar en el segundo mes de este año, cuando perdió 9,2% de su valor en el mercado oficial de divisas. La inflación interanual en Venezuela alcanzó 117%, impulsada por la devaluación del bolívar frente al dólar. El Observatorio de Finanzas señaló que los sectores que registraron los mayores incrementos fueron esparcimiento, 21,2%, equipamiento del hogar, 17,8%, restaurantes y hoteles, 17,9%, vestido y calzado, 17,1%, y alimentos, 13,3%. En la Argentina, varios apagones en el día de ayer dejaron sin luz a unos 620,000 usuarios en Buenos Aires, incluida la Casa de Gobierno, según informaron autoridades, en momentos en que la capital, Argentina, padece una sensación térmica de 44 grados Celsius y se rige por una alerta amarilla por temperaturas extremas. La compañía eléctrica Edesur, que sirve al sur de Buenos Aires, informó que se produjo una falla en una línea de alta tensión que afecta a varias subestaciones. Este apagón sucedía a otro también masivo registrado en la madrugada del miércoles. A media tarde se restableció el servicio al 70% de los afectados y permanecían sin electricidad unos 200,000 clientes. El reloj nos dice que son las 9:21 de la mañana. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. Lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. La doctora María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando casos de inmigración en los Estados Unidos. Ella está licenciada como abogada para trabajar los casos en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar sin costo adicional al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a replicar directamente en la oficina de la doctora Burgos aquí en Miami. TPS, ¿qué hacer ahora que se revocó el TPS? El asilo, ¿qué pasa cuando el asilo no ha terminado de llegar? ¿Cuáles son las opciones para permanecer legalmente en los Estados Unidos o para venir legalmente de Venezuela a los Estados Unidos? Todas esas preguntas son para la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Y a las 9:26 vamos ahora hasta la ciudad de Madrid, donde está la doctora Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y la directora del Instituto Casla. Tamara, muy buenos días, buenas tardes allá. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Encantada de estar en tu programa. Tamara, quedé realmente impactado, negativamente impactado,
al leer el informe del Instituto Casla sobre el manual de torturas que lleva adelante el SEBIN en Venezuela con instructores cubanos. Ese informe muy detallado nos evidencia que la tortura en Venezuela es sistemática, que es un patrón de comportamiento que se imparte desde lo más alto del régimen, desde el Palacio de Miraflores para abajo. A ver, sin revelar lo que no puedes revelar, ¿cómo llegaron ustedes a ese manual y cómo han podido corroborarlo, Tamara? El manual ¿a cuál manual te refieres? ¿Al manual de operaciones especiales del DGCIN o al Es- manual del SEBIN? Creo que ambos, porque en el fondo Eran los dos. van Ya. a converger. Sí, mira, justamente, ¿no? Al manual de operaciones, ambos manuales fueron entregados por personas que estaban dentro, ¿no? Claro. Es decir, personas que de alguna manera han estado en esas organizaciones de inteligencia, una militar y la otra civil, la otra que es el SEBIN, por supuesto, que es la civil, y son personas que han sido víctimas del régimen, personas que de alguna manera en algún momento se han opuesto a ese horror, ¿verdad? Porque no están de acuerdo, porque están siendo de alguna manera formados para ser unos criminales o para cometer crímenes como el crimen de la tortura o la desaparición forzada, ¿verdad? Incluso pues personas que les enseñan cómo hacerlo, ¿no? Y simplemente se van, ¿no? Sí, incluso hay algunos que han estado presos, ¿no? Y han sido víctimas ellos mismos de lo que les estaban enseñando, ¿no? Entonces, fíjate, César Miguel, son fuentes totalmente confiables de personas que han estado ahí, de personas que conocen lo que haya pasado y que nos han suministrado esos manuales justamente para ser enviados como prueba a la Corte Penal Internacional de cómo, lo que tú decías cuando estabas hablando ahora, la planificación, Ujú. primero la orden, ¿no? Segundo, la planificación, la formación de funcionarios y oficiales en crímenes, ¿no? En estos crímenes. Y luego la ejecución, ¿no? ¿Quiénes las ejecutan? ¿Quién es la cadena de mando? ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? ¿Verdad? Y en el caso de este informe, creo que debes haber visto la famosa llamada zona cero, ¿no? Te iba a preguntar Una, por eso, sí. adelante, adelante. No. ¿Qué es la zona cero, Tamara? Ok. Mira, en el año 2015, cuando se creó el DGCIN, por la parte militar, ¿verdad? Porque antes era DIN y después lo transformaron en la División de Contrainteligencia, ¿no? Simplemente siguiendo los patrones cubanos, César Miguel. No nos olvidemos que ellos tienen la misma, esa o misma organización, ¿no? Se creó también una unidad clandestina del SEBIN llamada CEPOT, quiere decir Coordinación de Protección del Orden Democrático. Imagínate todo el nombre que le pusieron, ¿no? La CEPOT funciona en una casa en Santa Mónica que la llaman Zona Cero. En esa Zona Cero forman a los funcionarios que van a ser espías, futuros espías, o sea, SEBIN no uniformado, que es muy importante. SEBIN que no va a llevar, ustedes no van a ver con uniforme, ustedes lo van a ver vestidos de paisanos, ¿verdad? Como si fueran jóvenes, estudiantes o como si fueran personas normales y que han sido formados por cubanos y venezolanos. Esto es muy importantísimo. En esa zona cero venían oficiales directamente de Cuba a hacer la instrucción. Y fíjate una cosa, ¿no? La unidad de visual, como la llaman, tiene el mismo nombre que en Cuba, Ujú. igualito, ¿verdad? Y que el director de la unidad visual de Cuba venía a Venezuela a instruir a los nuestros. Eh, eh, ese señor que tiene un apodo, ¿no? Aboal se llama, yo no sé si hoy día sigue vivo en Cuba, porque no Ujú. puedo certificarlo, ¿no? Se encargaba de esa formación de estos muchachos. A mí me contaron que eran 4 oficiales cubanos formando en ideológico, cómo hacer para espiar a la gente,
es decir, cómo vestirse, cómo funcionar, dónde infiltrarse. Incluso me hablan de los jóvenes activistas en los partidos políticos, cómo se infiltran con ellos, cómo se infiltran en las marchas, cómo ayudan a captar personas para que además se transformen también en espías y se reproduzca el programa, ¿verdad? Y estas personas, una vez que se infiltran, tienen la misión de grabar, fotografiar e informar con quiénes se reúnen de los directores de la oposición, qué hacen, dónde van, con quién hablan y además, por supuesto, grabar sus conversaciones telefónicas, etcétera, ¿no? Esta unidad visual pasa su información a la unidad de análisis. Y esta unidad de análisis es la que además hace el informe sobre quiénes son las personas que pudieran estar conspirando. No nos olvidemos que ahora en Venezuela el pudieran estar, a lo mejor ya es un delito. Y por eso hay muchísimas personas detenidas, porque pudieran estar pensando en conspirar. Ya ni siquiera es ir directamente al delito, sino simplemente porque tú puedes estar pensando, ¿no? Entonces, esta unidad visual hace ese informe y lo pasa al jefe, es decir, lo pasa al director del SEBIN y el director del SEBIN se lo informaba directamente al presidente de la República y a la vicepresidente de la República, porque esa es la estructura de la CEPOT, ¿no? Director del SEBIN, vicepresidencia y presidencia. Y ahí se decidía a quiénes iban a detener, contra quiénes iban a proceder, y la unidad de detención va y detiene a la persona. Entonces, esto funcionó así. No sé cuántas generaciones se formaron, me dice que se formaron civiles y militares, ¿verdad? Venían a formarse en la CEPOT, incluyendo militares, y que de alguna manera, cuando hubo un problema en el SEBIN, no sé si recuerdas que hubo un cambio brusco de director en el año 2019, esta unidad, estos jóvenes fueron llevados al helicoide, ¿no? Donde supuestamente seguirían con esa formación en el SEBIN. ¿Qué ha pasado con esta casa? Esta casa es una casa grande, ¿verdad? En Santa Mónica, que hoy en día han transformado en una casa clandestina de tortura, donde varias personas que han sido detenidos, que han salido diciendo que presumen que la casa donde fueron llevados es en Santa Mónica. Esta es la casa que han transformado ahora para llevar a los venezolanos en esas primeras horas de detención tan peligrosas, o primeros días o primeras semanas a ese lugar. Tamara, esto lo remiten ustedes a la Corte Penal Internacional. Pregunto. Sí, correcto, César Miguel. Son pruebas. Fíjate una cosa, el trabajo de la Corte Penal no es solamente documentar casos. El trabajo de la Corte Penal en el caso del Instituto Casla se ha dedicado a investigar el por qué decimos que es la cadena de mando, que es muy importante. Tú tienes que demostrar que la cadena de mando es esta cadena de mando y por qué es esa cadena de mando. O sea, ¿cuál es la ley que dice que es esa cadena de mando? ¿No? Todo eso. Esto que acabas de decir, el documento evidencia que las órdenes vienen directamente desde lo más alto, presidencia, vicepresidencia y demás. Tamara, muchísimas gracias. Correcto. Estoy realmente impactado. Esto es de una crueldad extrema, es sistemática la manera de torturar. Muchas gracias por atendernos, Tamara. Gracias. La doctora Tamara Sujú es la directora del Instituto Casla, quien elaboró este informe, está en Madrid. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia en Washington respaldó el poder de un juez federal para ordenarle al gobierno del señor Trump que pague $2,000 millones a los contratistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. No exigió el pago de inmediato. El tribunal rechazó con una votación de 5-4 una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia. Esta es la decisión más importante
tomada al nivel más alto de la Corte Suprema contra una decisión del gobierno del señor Trump. ¿Qué implica esta decisión? ¿Cómo se llegó a ella? Vamos a consultar la opinión de Julio M. Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí y The Cuban American Voice, aquí en Miami. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer, César Miguel, acompañarte. ¿Qué implica esta decisión de ayer de la Corte Suprema de Justicia? Es, sin lugar a duda, una decisión que la administración Trump no hubiera querido, pero la realidad es que lo que estamos hablando es que echa atrás la decisión de suspender por 90 días el dinero, los $2.000 millones que ya se había aprobado. No quiere decir que ese dinero iba a ser totalmente borrado o que se iba a suspender, sino la intención de la administración Trump fue durante 90 días hacer una auditoría y después examinarlo. La base de la decisión del Tribunal Supremo en sí no está debatiendo el terreno que tiene la rama ejecutiva para determinar qué gastos se debe hacer o qué gastos no, sino que ya esto fue por trabajo que o se ha hecho o está en curso de hacerse. Hay implicaciones de contratos que se han firmado. Entonces, la Corte Inferior determinó que eso no se puede descongelar los $2.000 millones. El Tribunal Supremo, en su mayoría, estuvo en acorde. Y es interesante la nota de disensión de la minoría que la escribió el juez Alito, donde consideró que es una arrogancia judicial de parte de la Corte Inferior haber llegado a esa determinación y que en efecto le estaban pasando una multa de $2.000 millones al contribuyente estadounidense. En otras palabras, en todo momento aquí no estaba el principio de quitar o dejar ayuda de los Estados Unidos a determinadas organizaciones sin fines de lucro, sino examinar un monto de dinero que, si bien es cierto que ya se había aprobado, pero en espíritu de precisamente buscar despilfarro, buscar el mal manejo de fondos. Eso fue la idea y bueno, no fue lo que se esperaba, pero al final del día, esto lo que implica son ese monto de dinero exclusivamente y no lo que pudiera venir en el futuro. ¿Podrán haber otras acciones contra decisiones del gobierno del presidente Trump por parte de la Corte Suprema? Siempre es posible y nos deja ver, César, que estamos viviendo momentos de gran polarización, que incluso eso se ve en el Tribunal Supremo, o sea, donde en efecto hay dos polos y hay dos miembros que me refiero a la Barrett y el juez, el Tribunal Supremo, el jefe Roberts, donde en algunos casos van con el lado derecho, en otros lados van con el lado izquierdo de la Corte Suprema, pero no anticipo que esto va a en sí detener el esfuerzo de indagar sobre dinero que se está gastando de una manera contrario a los intereses de los Estados Unidos. Ahí el detalle está en que en el proceder de Doge, del señor Elon Musk, no ha habido mucho la investigación, sino ir como dicen en España, a por el cierre, por el desmantelamiento. Ha pasado a gran escala con la USAID, ¿no? Mira, Pregunto. todos los presidentes desde Woodrow Wilson han tenido agencias de asesoría
que han tenido acceso a información privilegiada, que han no solo asesorado, sino actuado en el nombre y bajo la protección y la dirección de la rama ejecutiva. La burocracia es un cuerpo completamente bajo la jurisdicción de la rama ejecutiva, o sea que es perfectamente constitucional. Y lo que estamos encontrando, o sea, lo que está arrojando los datos, que estos son datos irrefutables, o sea, no es, digamos, opinión de que, bueno, si eso no, este dinero, no, no, no. Utilizando una metodología sin duda asistida por la inteligencia artificial para poder desglosar enorme cantidad de información y lo que se está encontrando es extraordinario y vemos cómo la mayoría de los estadounidenses apoyan precisamente este tipo de indagación porque por mucho tiempo, César, ha habido una queja, un sentir de muchas personas en los Estados Unidos que piensan que se quedaron atrás. Y esto es irrelevante de Yeah. partido. Cuando ven 8 millones de dólares por proyectos que realmente la mayoría de los ciudadanos consideran que no lo merita, aunque haya sido de una manera legal que se otorgó el dinero, pues trae una enorme Yeah. motivación para políticos a actuar de determinadas maneras. Julio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, César. Julio Schilling, politólogo desde Miami. Ya regresamos. El termómetro Walmart. Walmart, la cadena Walmart, es un referente para analizar el gasto del consumidor. Y eso se llama el termómetro Walmart. Y ese termómetro prevé una desaceleración de la economía en este año. Un escenario inestable y se hacen sonar las alarmas. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con la economía de este país? Vamos a consultar pues con el economista Alberto Bernal aquí en Miami. Alberto, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, muchas gracias por tenerme en el programa y saludos a la audiencia. A ver, ¿por qué el llamado termómetro Walmart prevé una desaceleración, escenario inestable y alarmas? A ver, primero que todo, ¿por qué Walmart? Porque gran parte del pueblo norteamericano hace mercado en Walmart. Entonces es un gran barómetro cuando Walmart habla de que se van a incrementar las ventas totales en el año más o menos 4% nominal. Eso lo usamos los analistas para hacer una predicción del crecimiento de la economía total. Porque César Miguel, hay que acordarse que el consumo en Estados Unidos es más o menos el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces eso es un gran barómetro. Entonces por eso le ponemos bastante atención. Y cuando Walmart habla de que la situación se está poniendo más complicada es porque Walmart está sintiendo que la gente está haciendo maromas para que le alcance el dinero para comprar lo que necesita, ¿no? Y no se ha llegado todavía a la aplicación de los aranceles y el impacto que esto va a tener en la economía de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos espera, Alberto? Pues César Miguel, esa es la pregunta del millón. Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta que me haces, seguramente sería dueño de una mega isla en el Caribe. Básicamente no tengo ni idea qué va a pasar y nadie sabe, porque yo creo que ni siquiera Trump sabe. Aquí hay dos opciones. Lo que sí te puedo decir es, o Trump es un individuo pragmático que quiere sacar el mejor deal posible para Estados Unidos, que sería una buena noticia porque eso es una transacción, eso es una negociación, o el presidente Trump es alguien que se ve como alguien mesiánico y que tiene que cambiar el mundo.
Y eso es muy complicado porque si ese llega a ser la situación, pues entonces estamos en problemas porque no hay nada más peligroso que un líder mesiánico. Leo estos datos. Los estadounidenses muestran signos de preocupación por la economía. La mayoría de los adultos, 62%, cree que el presidente Trump no ha hecho lo suficiente para intentar reducir el precio de los productos de uso diario. Eso es una nueva encuesta de CNN. La cosa puede empeorar, Alberto. Sí, aunque yo sí te digo una cosa, es como poco lógico a veces cuando la gente pide que se arregle un problema en 6 semanas, ¿no? Uh-huh. O sea, Trump lleva en el poder 6 semanas, es como que alguien se enferma, comienza su tratamiento médico y a los 6 meses no se ha mejorado y entonces el paciente dice, no, esto es increíble que no se me ha mejorado. No, pues es que las cosas no funcionan así. Hay que darle tiempo al tiempo. Fíjate, ¿cómo podemos interpretar la aplicación de aranceles, pero no los automóviles? Ahí estábamos viendo un gráfico donde nos decía, por ejemplo, cada parte del interior del automóvil, de dónde viene. Entonces, una palanca viene de Tennessee, pero la tela viene de Saltillo, el cuero viene de Saltillo, en México, tal otra parte viene de Matamoros, en México. Resulta que si se aplican los aranceles, eso va a rebotar allí directamente, ¿no es así? Pues esa es una de las razones por las cuales ha habido tantas reuniones de urgencia de los presidentes de las automotrices con el presidente Trump. Uh-huh. Porque, a ver, César Miguel, es la economía del norte está completamente unida. O sea, los ejemplos que acabas de dar son fidedignos. Y es así en básicamente miles y miles de productos. Entonces, pues yo realmente pienso que, a ver, yo soy un economista libertario. Uh-huh. Y a mí, si hay algo que me molesta es el proteccionismo, porque me parece que el proteccionismo es muy parecido a la mediocridad. Pero pues por eso insisto en que aquí lo que tenemos que ver es si lo que quiere lograr el presidente Trump es un mejor deal, uh-huh, o si quiere tratar de cambiar el mundo. Y si quiere tratar de cambiar el mundo, pues estamos en una situación imposible. Si esto es una negociación, pues ya veremos un final en algún momento. A ver, el sector automotriz ha logrado por lo pronto, porque es apenas por un mes, frenar el tema de los aranceles con relación a su producto, con relación al mercado automovilístico. ¿Qué otros sectores se podrían ver afectados, Alberto? Cientos de miles. Ya. Y bueno, estamos viendo ahora a nivel de alimentos, las tortillas, todas las cosas que nos vienen de México, todos los productos que nos vienen de México. Ahora, al todo señor, esto, sí, él va a conversar todo hoy con se vería afectado. Él va a conversar hoy con la señora Sheinbaum. Y la señora Sheinbaum luce muy dispuesta. Además dice, hemos hecho todo lo que nos han pedido, pero aún así van la imposición de los aranceles, y ha sido incluso mucho más fuerte con el señor Trudeau. No te siento muy optimista, Alberto. A ver, César, es que lo que pasa es que, insisto, yo no sé si esto es una negociación, uh-huh, o esto es un cambio de paradigma. Y no lo sé porque yo simplemente no puedo ver el futuro. No sé cómo vaya a avanzar esta situación. Lo que sí sé perfectamente es que cualquier cosa que no sea una negociación es patéticamente malo para el mundo, incluido México, Canadá, Estados Unidos y básicamente el resto de la economía global. Porque el proteccionismo nunca jamás es una buena noticia.
Entonces, ojalá que todo esto nos lleve a un puerto relativamente positivo, porque aquí perdemos todos. Quizás los que más pierden son las multinacionales norteamericanas que tienen negocios alrededor del mundo. El 50% de los ingresos de las multinacionales viene de por fuera del mundo. Entonces aquí se pone un riesgo, un ingreso muy importante. Claro, claro. Alberto, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con mucho gusto, mil saludos a la audiencia. Alberto Bernal, economista aquí en Miami. A propósito de lo que decía Bernal, leo en El País de Madrid una información: se ha reunido la Asamblea Nacional Popular de China y el titular de la nota dice: Trump visto por los delegados de la Asamblea China. Uno de ellos dijo: no puedo saber cómo piensa su cerebro, el de Trump. Tal vez nadie lo sabe. Una pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Oyente. ¿Qué pasa cuando envejecemos, Manuel? Ok. Bien, fíjate, lo primero que tenemos que plantear es que es una fase normal de la vida. Para allá, los que tenemos suerte, llegamos. Y es lo primero que tenemos que ver, porque hay mucha gente que no tiene la fortuna de llegar a las edades nuestras, César. Entonces, es normal, y por otro lado, es el resultado de una vida que se ha podido mantener. Ahora, la vejez implica pérdidas, sin duda, y está bien descrito. Fíjate, las pérdidas fundamentales que se han planteado es, uno, el cuerpo de la juventud, la fortaleza, ¿verdad? Los cambios físicos, que generalmente no son para bien, ¿verdad? Por otro lado, la pérdida de los amigos, de la gente querida, de la red de apoyo de uno, pues que van yéndose en el camino. Con frecuencia la pérdida del trabajo y el sentido pues que tiene eso, ¿verdad? Entonces, hay un reto importante, que es cómo me adapto yo a una vida que tiene pérdidas en comparación con lo que teníamos antes. Por otro lado, hay algunas ganancias. Las ganancias dependen en mucho de la sociedad donde uno se desenvuelva. En nuestra sociedad occidental no son muchas. En otras culturas, ser viejo implica llegar a tener un puesto prioritario en la comunidad, donde su voz, su experiencia, su consejo es valorado. Entonces, el punto es, y tu pregunta es muy buena, César, ¿cómo puede uno? Creo que el punto es central, César, porque no solo para la vejez, sino para la vida en general. O sea, ya Víctor Frank, después del terrible Holocausto, nos enseñó que una de las razones para la fortaleza psicológica que él vio en los campos de concentración era tener un propósito de vida. Y hoy en día, en salud mental, en psicología, en psiquiatría, sabemos que las personas que tienen o tenemos un propósito de vida, tenemos mayor felicidad, mayor bienestar y una vida más plena. ¿Cómo se entiende el propósito de vida, Manuel? Porque hay un detalle con esto de la vejez, y es que uno
se sigue sintiendo joven. Uno se sigue asumiendo como joven. Es cierto que uno no puede correr tanto como corría antes. Si jugabas tenis, ya la cancha es cada vez más grande, no le llegas a las pelotas, pero tú te sigues sintiendo mentalmente joven. Cuando tú dices el propósito de vida, ¿es en función de qué? Ok, fíjate. Buenísimo tu comentario, César, porque eso habla de que tú eres un viejo feliz y con propósito. Porque no todos, claro, es que lamentablemente yo me pongo en el campo tuyo, sin Ujú, duda, pero lamentablemente no todo el mundo tiene esa visión. Para muchos la vejez es la demostración del final de la vida, del fracaso y de la incapacidad. Y es vivido con una pesadumbre muy grande. Entonces, poder tener una visión de que independientemente de los años, uno tiene un valor, la vida tiene un sentido y da posibilidades de poder disfrutarla, es ya un sentido, es el resultado de haberle dado un sentido a la vida. ujú. ¿Y qué recomiendas en líneas generales? Vamos a poner una edad tentativa como referencia a efectos de esta conversación, Manuel. ¿Qué edad le ponemos las muestras, por Sí, ejemplo? vamos a poner la nuestra. Yo, yo no tengo ningún tipo de vergüenza de plantearlo, por el Muy bien. contrario, siento orgullo de Sí. mi edad. Yo tengo 76, tú eres más joven que yo, Ajá. ¿ok? No, no, no hago infidencia con la tuya, no No, sé no, cómo la no. manejas. Pero, 71, sí, total. oye, te llevó bastante. No, no, tú estabas en quinto año de bachillerato cuando yo estaba en primer año, esa es la diferencia. Eso es correcto, eso es correcto. Fíjate. Eh, todo, todo tiene que ver con la historia Ujú, personal, con la historia personal. Eh, mm, ya que entramos en este tipo de situaciones personales, te pongo mi ejemplo. Yo tengo 76 años y todavía trabajo y espero trabajar muchos años más. Trabajo, ¿por qué? Porque me gusta, porque es una fuente de placer en mi vida y porque tengo obligación económica de hacerlo, ujú, ¿ok? En este momento. Entonces, uno de mis proyectos de vida es poder mantener mi actividad profesional, digamos, de una manera adecuada, productiva, enriquecida para mí, para la gente con la cual trabajo, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, yo te pudiera decir que el sentido de la vida tiene varios aspectos, que cada persona los prioriza distinto. Uno, familiar, y empiezo por el más importante, es qué quiero para mi familia, llámese mi pareja, mis hijos, mis nietos, porque estamos hablando ya de esa situación. ujú, Dos, ¿qué quiero para mi vida laboral? ¿La mantengo, no la mantengo? ¿Me jubilo y hacer? Tres, ¿qué hago con mi red de apoyo social, con mi comunidad, con mi gente, con el mundo donde yo estoy? Cuatro, ¿qué hago con mi salud física? ¿Cómo me mantengo? ¿Qué quiero hacer conmigo? Entonces, y quinto, te diría cuál es mi papel en la comunidad, ujú. porque tú tienes ya unos añitos y eres un factor importantísimo para nuestra comunidad. Tú eres un personaje que tiene un impacto en el mundo donde tú te desenvuelves, que tengo la suerte de compartirlo contigo. Entonces, depende de cuál es la historia personal. Ahora fíjate, déjame comentarte algo. El problema o uno de los problemas de tener un sentido en la vida, uno de los riesgos, es la manera como yo lo entiendo, porque tiene varios enemigos. Yo te voy a nombrar tres y te voy a explicar uno. El más importante es la visión, el nombre técnico es
la visión dicotómica del tema. ¿Qué significa, queridos acompañantes? Que en esa visión, si yo logro mi objetivo en la vida, si yo puedo conseguir transitar el sentido y alcanzar el sentido que tuve, yo entonces tengo éxito y me puedo sentir tranquilo. Pero si no lo logro, Ya. me siento fracasado. Ya. Esa visión blanco y negro, Ujú. que es frecuentísima, César, es terrible. ¿Por qué? Porque transforma todo proceso en una exigencia inmensa y el riesgo de no lograrlo. Entonces, yo con la gente que tengo la suerte de trabajar, le digo, ponte tus Ujú. objetivos, ten tu sentido en la vida. Es más, tenemos que trabajar en que consigas el tuyo personal, pero tienes que saber que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno logra, Claro. y que generalmente hay una diferencia. Y cómo vivo la diferencia es fundamental. En esta visión dicotómica, si no llegué, es un barranco. Yo no sirvo, soy un Sí. fracaso, y eso puede llegar a la desvalorización y a la culpa. ¿Entiendes? Yo soy un fracasado, pues Ujú. un ataque directo a la autoestima. El otro camino, que es el camino que enriquece, es la aceptación. Y en eso hay una frase que yo aprendí con un psiquiatra español, pues Javier García Campayo, con quien hice varios cursos, que es extraordinaria. La frase, César, es: no es como quisiera, me hubiera gustado llegar a lo que realmente quería, pero así como está, está bien. Qué bien. Qué No es bueno como me que lo imaginé, pero así como está, está está bien. bien. Muy Que bien. es un mantra, pudiéramos decir, de aceptación. Claro. Y entonces, ¿qué camino agarra? Va a determinar felicidad o sufrimiento. Ha sido de verdad una conversación sumamente grata y muy, muy, muy útil, muy interesante. Manuel, te la agradezco de verdad. No, yo a ti la posibilidad de conversar contigo y con tus oyentes. Cuando Muy- quieras, y por aquí te esperamos, César. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Marbella, Marbella resulta tentadora. Muchas gracias, Manuel. No, hasta luego, un abrazo, César. El doctor Manuel Ortega Sánchez, eminente psiquiatra venezolano. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En un artículo reciente, la historiadora Anne Applebaum en The Atlantic decía: durante 8 décadas, las alianzas de Estados Unidos con otras democracias han sido la piedra angular de la política exterior, la política comercial y la influencia cultural de Estados Unidos. Las inversiones estadounidenses en la seguridad de los aliados ayudaron a mantener la paz en partes del mundo que antes eran inestables, lo que permitió que sociedades democráticas, desde Alemania hasta Japón, prosperaran al impedir que las autocracias depredadoras las destruyeran. Y nosotros, en Estados Unidos, también prosperamos. Gracias a sus aliados, Estados Unidos obtuvo una influencia política y económica sin precedentes en Europa y Asia y un poder sin precedentes en todas partes. Pero la administración Trump está poniendo fin a todo eso de un plumazo. Ya ha dicho la señora Applebaum que de criterios como The Ugly American o The Quiet American, ahora se está llegando al concepto de The Brutal American por el proceder de Donald Trump y J.D. Vance a la cabeza del nuevo gobierno en los Estados Unidos. Vamos a Nueva Orleans, donde está el profesor Davis Milde, quien es el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane. Él es experto en Venezuela y nuestra idea es de qué manera este nuevo tablero mundial rebota en la circunstancia venezolana o cómo la circunstancia venezolana termina como bolita moviéndose en esa nueva mesa de billar.
David, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, Jesús Miguel. Gracias por llamar. A ver, antes de entrar en el caso venezolano puntualmente, ¿cuál es el nuevo mapa del mundo que tenemos, políticamente hablando, a partir de Donald Trump y J.D. Vance? Mira, yo tengo mucho respeto para Anne Applebaum y creo que su análisis de la historia es así bastante precisa. Estoy de acuerdo con su análisis. Yo creo que es un poquito alarmista sobre el futuro. O sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con condenar lo que está haciendo Trump y todo lo que está haciendo Vance, pero hablar de un nuevo mapa o un cambio sísmico me parece que está anticipado por la siguiente Ujú. razón. Lo que está haciendo Trump en el último mes y medio, bueno, ya 2 meses, es casi 2 meses, es así una serie de órdenes ejecutivas, ¿no? Está haciendo todo lo que puede desde la presidencia, no está yendo a través del Congreso y mucho de lo que está haciendo depende, o sea, puede ser que es frenado por las Cortes. Entonces, un- yo creo que Trump tiene una ventana de unos 2 años, o sea, ahorita está haciendo lo máximo, lo más rápido posible. Tiene 2 años hasta que hay las elecciones de medio término, en que probablemente sufre un revés, como todos presidentes, y ahí ya no va a tener mayoría y va a estar un poco más debilitado. Entonces, yo creo que si tuviera éxito lo que está haciendo, y realmente sería una reconstrucción del mapa del mundo. Ujú. Pero yo no veo que necesariamente va a tener ese éxito porque es difícil cambiar las relaciones internacionales de los países de un día para otro, ¿no? Entonces, ah, sí, entonces me parece que es anticipado hablar sobre eso. Es muy preocupante lo que está pasando. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero hay muchos así como que maneras que eso sea frenado. Y yo creo que los aliados europeos, yo creo que han trabajado con prudencia, no están haciendo decisiones drásticas, Ujú. rápidas, porque Ujú. están un poco a la espera, porque Trump habla mucho, dice mucho, ¿no? Sus acciones muchas veces son un poco toscas, no son muy expertas. Y entonces yo creo que mucho del mundo está como en veremos, ¿no? Porque a veces es difícil saber Ujú. hacia dónde lleva lo que está haciendo. Tenemos un elemento que es fundamental en esta ecuación, que es la guerra en Ucrania. Y en el caso de Ucrania, el señor Trump ha dado un giro de 180 grados. De ser Estados Unidos el aliado militante de Ucrania, ha pasado a estar en contra. Y se ha acercado tanto a Moscú, que es prácticamente el aliado ahora de Moscú. ¿Qué significa esa alianza Trump-Putin en el contexto actual para después poder preguntarte cómo entra en esa ecuación el caso del señor Maduro? Pero hablemos puntualmente en este momento de el hecho de la guerra y Ucrania. Sí, bueno, primero, la relación de Trump con Putin, eso data de primera administración, era lo que aquí la gente dice un bromance, ¿no? Así como un romance entre hombres. Ujú. El- entonces, eso básicamente sigue, se ha acentuado, ¿no? Con Trump, que esta vez parece que tiene hasta menos aprecio para la democracia y más aprecio para el autoritarismo. Él mismo, su patrón parece de ser Orbán de Ujú. Hungría, de tratar de tener un ejecutivo unitario que no está frenado por las instituciones liberales. Entonces, claro, Putin es un aliado así lógico en eso. Ahora, Estados Unidos con Ucrania y con Europa tenía el acuerdo desde la caída del muro de Berlín de que si Ucrania dejara sus armas nucleares, entonces Estados Unidos y Europa estaría protegiendo. Entonces, en el mejor de los casos, lo que se puede decir, lo que se podría imaginar, es que esto va a obligar a los europeos a incidir más en Ucrania, ¿no?
Y eso yo creo que es una cosa que ya tiene tiempo la gente diciendo, los propios europeos diciendo eso, que eso no puede depender de Estados Unidos. Joe Biden asumió este papel y apoyó a Ucrania muchísimo, ¿no? En un conflicto que muchos Estados Unidos ni entienden, entonces no se sienten muy fuertes sobre eso. Entonces era una debilidad. Entonces veremos dónde se va a parar esto, ¿no? Porque está claramente jugando muy duro con Zelensky, está asumiendo la línea de Putin. No quiere decir que necesariamente va a dejar que Putin arrase con Ucrania, ¿no? Pero en lo mejor de los casos hace que los europeos asumen la potestad de Ucrania. Pero la verdad es que está muy incierta el futuro ahí y dónde va a quedar las diferentes piezas, porque Trump es una persona muy incierta, es parte de su forma de negociación y es parte de su forma de ser. Es una persona muy dispersa, sin una línea muy clara, definida, que uno podría discernir dónde va a ir. Muy bien. Dado la relación Putin-Trump, vamos a hacer una pausa, David, y al regreso le incluimos el tercer elemento, Nicolás Maduro. Ya regresamos en Conexión. Antes de reanudar la conversación con el profesor Smilde, llega esta noticia de última hora. La agencia Reuters nos dice que la administración Trump está planificando revocar el estatus legal temporal, el TPS, de unos 240,000 ucranianos. Se espera que la medida se tome tan pronto como en abril, lo que pondría a casi 250,000 de ucranianos en vía rápida hacia la deportación. Esta medida aparentemente estaba tomada antes, pero la acelera el impasse, el rifirrafe que hubo el viernes pasado en la oficina Oval. David, ¿qué impresión te causa una noticia como esta? Por favor, antes de retomar nuestro tema. Mira, la verdad es que no me sorprende para nada y no debe sorprender a nadie porque él intentó hacer esto en 2020, ¿no? Y fue frenado en ese entonces, pero esa fue su intención con los venezolanos. O sea, él ya lo ha hecho con los venezolanos, está haciendo con los ucranios y es una persona que si hay un centro, si hay algo en Donald Trump que es consistente, es anti-inmigrante, ¿no? Y eso no importa de dónde viene y por cuáles razones. Y especialmente en este momento en bueno, realmente no está así a favor de Zelensky. Entonces, es un señal que está dando. Entonces, Sí. no, la verdad que no me sorprende para nada. Bien, regresando a nuestro punto, a nuestra conversación, David. La relación entre Maduro y Putin ha sido históricamente muy estrecha, viene desde Hugo Chávez, y para muchos, pues Maduro, su revolución es un peón en cualquier jugada estratégica que pueda tener el señor Putin. Luego podemos tocar el caso chino, que no es menor, pero en esa ecuación, dada ahora la relación estrecha Trump-Putin, ¿cómo queda Maduro? ¿Cómo puede quedar su gobierno? Bueno, esto debe ser bien preocupante para los venezolanos porque, ¿sabes? Lo básico de relaciones internacionales es amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? Entonces, Trump y Putin ahora tienen una colaboración, amistad, y Maduro tiene eso de larga data con Putin. Entonces, eso no pinta bien, ¿no? Que para relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, lo que uno puede imaginar es que todo indica en el último mes, bueno, todo aparte de una cosa, indica que Maduro Trump está dispuesto a dejar Venezuela por su suerte, ¿no? Lo que le importa es que Maduro acepta inmigrantes y está dispuesto a cambiar algo, dar algo a cambio. Ahora, lo que pasó con las sanciones en última semana, ¿no? Que eso fuera, la licencia fue revocada de Chevron. Eso vino de los tres legisladores de Miami
que apoyaron eso. Realmente a cambio, fue un momento que Trump tenía que tener aprobado su presupuesto, entonces fue un poco a cambio de eso. No fue por una preferencia de Trump. Entonces eso está allí, eso es lo único que se ha dado que realmente indica que Trump le importa a Venezuela, pero yo creo que es una mala interpretación. Trump ya había dicho, recién llegando por segunda vez, que no mostraba mucho interés en América Latina en líneas generales. Decía, yo no necesito América Latina, ellos son los que nos necesitan a nosotros. Hay una relación especial con el señor Milei que siente fascinación por el señor Trump, pero del resto ya vemos cómo ha tratado a la señora Sheinbaum en México. Y en el caso de Maduro, pareciera que tiene más influencia Richard Grenell que el propio Marco Rubio. ¿Cómo lo ves, David? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, Grenell está así mucho en la línea de Trump, una línea transaccional, ¿no? En que va a conseguir lo que necesita de Venezuela a cambio de lo que Maduro necesita. Entonces tuvo esta pequeña desviación que fue las sanciones, que fue a través del Congreso. Pero sí, Trump está así como que regresando más es como una perspectiva del siglo XIX de grandes poderes que negocian con grandes poderes, ¿no? Y hacen bullying con todos los demás. Entonces, en eso América Latina casi no cabe, ¿no? México tiene cierta potencia económica, pero Trump lo trata así también, así a la manera de bullear. Eso es donde estamos ahorita, 6 semanas después de Trump asume el poder. Yo creo que la cosa se va a complicar, se puede ver, porque estamos en un mundo mucho más complejo que en el siglo XIX, un mundo mucho más compenetrado económicamente, políticamente, tecnológicamente. Entonces se puede ver, por ejemplo, anteayer anunciaron que las aranceles sí van en contra de México y Canadá. Entonces ayer dijeron, bueno, ya va, un mes más para la industria automotriz. Porque la industria automotriz de Estados Unidos la Ford tiene fábricas en México, en Canadá, de partes del carro, o sea, se ensambla en otro lado. Hay una industria muy compleja, muy internacional, que va a llegar ya no es el mundo que teníamos en el siglo XIX, y va a causar problemas. Entonces se va a ver así como que ir y venir, tienen encoge. De Trump que tiene así como una teoría que yo creo que no va a funcionar. Ya para cerrar, David, vamos a agregar el elemento chino, por favor. Sí, bueno, ese es un elemento que chino ha sido el objeto de Trump, un objeto así como que levanta así, o sea, yo creo que es un cierto racismo, es un cierto un sentir anti-asiático, porque es la idea de que ellos están agarrando nuestra economía, ellos están aprovechando de nosotros. Entonces, eso tiene así como un blanco, es un blanco para Trump en sus aranceles. Pero por otro lado, no se ha metido mucho con Xi políticamente, ¿no? Porque Xi es amigo de Putin, es otro autoritario, entonces más o menos Trump lo ha dejado quieto, ¿no? Entonces hay mucho otro impacto, todo lo que ha hecho, así como que retirar el apoyo de USAID y toda la política, los gastos de ayuda exterior. Eso va a ayudar muchísimo a la China. Entonces, eso está totalmente, todavía yo creo que está en formación. Lo que hemos visto hasta el momento en Ucrania, Rusia, Europa, América Latina y realmente la conexión con la China, que es lo que hace con Taiwán, está por verse. David, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre es un gusto, César Miguel. Muchas gracias. David Smith es el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane. Nos habló desde Nueva Orleans. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Vamos ahora a la ciudad de Londres, donde está Mariano de Alba, experto en temas internacionales, es abogado y es un analista político de primer orden. Mariano, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. En nuestra conversación anterior con el profesor David Smilde de la Universidad de Tulane, él apuntó que la decisión de revocar la licencia 41 a Chevron por parte de la administración Trump obedecía a una presión de los 3 representantes del estado de Florida, a saber, los cubanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, en un momento en que al presidente Trump le interesaba la aprobación de todos del presupuesto en el Congreso, pero que no hay mayor compromiso del presidente o de la administración Trump en este sentido. María Corina Machado, la líder máxima de la oposición, saludó esta revocatoria. Y me llega esta noticia de última hora en este momento, que es algo terrible. Publica The Miami Herald que todos los proyectos que se estaban manejando, supongo, a través de USAID, para apoyar a los prisioneros políticos en Cuba, a los grupos eclesiásticos católicos que se oponen a Daniel Ortega en Nicaragua y todas las luchas de los activistas opositores contra Nicolás Maduro en Venezuela han sido cancelados por el Departamento de Estado porque no son de interés nacional de los Estados Unidos. Si esto es así, visto desde el plano internacional que tú tanto manejas, ¿qué le queda a la oposición venezolana, Mariano? Bueno, realmente, César, creo que es evidente que la situación actual dentro del gobierno estadounidense es una situación bastante caótica, de improvisación, y yo también la he calificado como errática. Es decir, con respecto a lo que es la política exterior estadounidense, es evidente que no hay un plan, no hay una política única de la administración Trump sobre cómo avanzar en temas de relaciones internacionales, y lo que hay es una diversidad de actores, cada uno con sus intereses, con sus agendas propias, tratando de tener o obtener la atención del presidente Trump, quien es en última instancia el que toma ciertas decisiones, ¿no? Y todo eso, pues, en un contexto que, como tú bien sabes, pues de amplios recortes de gastos, de programas de ayuda internacional, todo bajo esta óptica de si eso está o no en el interés nacional de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido se inscribe esto, que yo creo que es muy grave, porque la decisión viene del Departamento de Estado, que justamente lidera, en teoría, el señor Marco Rubio, que es un político estadounidense que digamos, ha estado muy cercano a la causa cubana, obviamente, dado sus antepasados, a la causa nicaragüense y a la causa venezolana. Y adicionalmente, con lo otro que tú comentabas, ciertamente en lo que ha sido la política exterior de Venezuela hasta ahora, pues si es que se pudiese decir que hay una política, realmente no parece que la colaboración para que Venezuela pueda transitar hacia una recuperación de su democracia, hacia un gobierno que, por ejemplo, sí respete los derechos humanos, eso no está entre las prioridades. Aquí estamos ante un gobierno estadounidense que está muy enfocado en el tema de la migración, en el tema, digamos, de replantear el orden mundial, y en base a eso está actuando, muy en base a sus intereses internos, ¿no? Entonces, la oposición venezolana creo que, digamos, está dividida, es evidente, creo que eso cada vez es más así. Hay una parte de ella liderada por María Corina Machado que, al menos de mi punto de vista, está poniendo un énfasis muy importante en lo internacional, pero digamos, bajo este escenario, bajo una Europa, por ejemplo, que tiene que ahora que replantearse su presupuesto, porque tiene que aumentar su presupuesto en defensa, y por lo tanto eso va a afectar sin duda no solamente los programas sociales en Europa, sino muy probablemente también el presupuesto que Europa hasta ahora destinaba a la ayuda internacional en distintas partes del mundo.
pues es evidente que lo internacional, aunque sigue siendo un factor relevante, no va a ser el factor trascendental si es que Venezuela en el corto y mediano plazo va a recuperar su democracia. Entonces, la oposición venezolana está ante un panorama internacional bastante complicado, eh, y, digamos, sin una estrategia aparente en el plano interno, en parte producto de la brutal represión que ha adelantado el señor Maduro, y también en parte porque yo creo que una buena parte de la ciudadanía venezolana, al menos es mi impresión, daba como por descontado, daba como muy posible que Maduro, inclusive perdiendo la elección, decidiera quedarse. Entonces yo veo a una parte importante de la población venezolana, y repito, es mi impresión, que digamos está tratando de, aunque quiere un cambio, está tratando de seguir con su vida porque digamos no ve un camino claro, no ve qué herramientas puede adelantar para presionar por ese cambio. Por lo que estás diciendo, puedo deducir, Mariano, que eres de los que creen que, por ejemplo, esa noticia que acabo de leer publicar en el Miami Herald, según la decisión del Departamento de Estado, que apoyar, por ejemplo, a los opositores en Venezuela no está en el interés de los Estados Unidos, eso debe ser una brisa de un ventarrón de aire fresco en Miraflores, ¿o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que digamos, en el caso de Miraflores es evidente que eh, la decisión de revocar la licencia es una decisión que es muy negativa. Creo que Miraflores, luego de la visita de Grenell a Caracas, tenía la expectativa de que esa licencia se mantuviera. Pero Miraflores, digamos, eh, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en otras alternativas, obviamente con asociaciones con países no occidentales que no creen en la democracia, que no creen en los derechos humanos. Fíjate que se conoció en las últimas horas de que ya Algeria, un país del norte de África, que es uno de los países, por ejemplo, que Delcy Rodríguez visitó el año pasado después de la elección, en una gira que hizo a otros países, pues que no son los clásicos, no es Rusia ni China, es Algeria, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, pues se conoció que Algeria ya está exportando diluente a Venezuela, ¿no? Que es muy importante en el proceso de producción de petróleo. Entonces, el régimen de Maduro, por un lado, se venía preparando para este escenario. Creo que le sorprendió la visita de Grenell y lo positivo que fue en un principio, pero se venía preparando para este escenario de un nuevo aumento de la presión internacional. Está tratando de concretar unas opciones. Es evidente que la revocatoria de la licencia va a tener un impacto económico importante, pero como tú y yo sabemos, al final ese impacto económico va a ser sentido más por los venezolanos de a pie y no tanto Sí, por los altos cabecillas del régimen. Es sí. una incógnita si esa disminución económica va a generar suficientes fricciones o tensiones a lo interno del gobierno y de las Fuerzas Armadas, que pareciera que, digamos, en parte puede ser la esperanza de la oposición venezolana. Y luego también es cierto que, bueno, en este momento el régimen ha perdido los ingresos o va a perder los ingresos de Chevron por cuenta de la revocatoria de la licencia, pero de alguna forma también está viendo que eso se cancela mutuamente con las decisiones que ha tomado el gobierno estadounidense, digamos, con el freno absoluto a los programas de ayuda internacional, que sí eran muy importantes en el caso de Venezuela. Entonces, al mismo tiempo hay que decir que, digamos, esta noticia que tú comentas en Miami Herald, por el hecho de que Rubio supuestamente es el secretario de Estado, creo que sorprende, y también es evidente que en el caos, en el desorden que hay en este momento en el gobierno estadounidense, es posible que esas decisiones sean revisadas en el futuro cercano. De hecho, esa nota Ya que tú veo. lees dice que hay 3 programas con Ujú. respecto a Venezuela que por ahora permanecen congelados y no cancelados. Pero entonces hay que ver cómo evoluciona esto. Pero desde ya está teniendo un impacto porque, digamos, la industria de la asistencia internacional es una industria que no puede sobrevivir mucho tiempo si esta situación de congelamiento y de cancelamiento de programas se mantiene. Entonces ahí Ya. es evidente que el gobierno de Maduro probablemente está viendo a una oposición que en el terreno va a estar más debilitada. Mariano, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
Mariano Muchísimas de gracias por la Alba, invitación. desde Londres. Ya regresamos. Para quienes esperan curar la muerte y son legio, un experimento del 2016 en el Instituto Salk de Estudios Biológicos en San Diego se ha vuelto liminal ahora. El momento que lo cambió todo. El experimento involucró a ratones nacidos para vivir rápido y morir jóvenes, criados con una versión roedora de progeria, una enfermedad que causa envejecimiento prematuro. Si se los deja solos, los animales se vuelven grises y frágiles y luego mueren unos 7 meses después, en comparación con la esperanza de vida de unos 2 años de los ratones de laboratorio, que son típicos. Pero los científicos de Salk tenían un plan para cambiar el destino de los animales envejecidos. Les inyectaron un virus que transportaba 4 genes que pueden remodelar el ADN y en efecto hacer que cada célula en los cuerpos de los roedores vuelva a ser joven. Los científicos incluso podían controlar los genes desde fuera de los ratones, activándolos y desactivándolos para gestionar la seguridad y la potencia de los cambios genéticos. El experimento funcionó. Los animales vivieron 30% más después. Una mejora notable, aunque lo de una esperanza de vida normal para los ratones. Con eso, la fiebre del oro de la longevidad entró en una nueva era. Los gigantes tecnológicos y los capitalistas de riesgo empezaron a invertir miles de millones de dólares en laboratorios que exploran la técnica llamada reprogramación celular. Los experimentos comenzaron en otros ratones, así como en gusanos y monos. Veremos hasta dónde llega eso y terminan probándolo en los humanos. ¿Y rejuveneceremos? Lo dudo. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Pitas. Whenever I want you around.